Bienvenidos a Loquimos. El tema gases, con su incidencia en la atmósfera y el fenómeno que se presenta a partir de ella, que se llama presión atmosférica. Antes de iniciar el tema, vamos a referirnos a la formación de nuestro planeta. Cuando se formó nuestro planeta, los elementos más pesados fueron hacia la parte central, níquel y hierro, y formaron el núcleo con gran magnetismo. Los otros elementos y compuestos, en orden descendente de sus densidades, formaron la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve nuestro planeta. Esa capa gaseosa está formada por elementos químicos de baja densidad, pero poseen masa, por lo tanto peso. Esta masa gaseosa es atraída por la fuerza gravitacional, como se observa aquí en este dibujo, un cono o segmento de la atmósfera. Observamos cómo las partículas o elementos atómicos gaseosos se van uniendo a medida que van llegando a la superficie del planeta, aumentando la presión atmosférica. Si diagramamos unas esferitas que contengan moléculas de gases, señaladas como punticos azules y verdes aquí, vamos a observar que esa burbuja de aire se va a ir disminuyendo de tamaño a la medida que desciende sobre la superficie terrestre y llega al nivel del mar. Todo esto sucede porque el aire, a medida que va bajando la esfera o la burbuja, va presionándola y comprimiéndola, haciéndola cada vez más pequeñas y logrando que se junten, haciendo el aire más denso. Si nosotros vamos a introducir aquí unas partículas de energía, de igual forma van a quedar intercaladas dentro de las moléculas gaseosas, creando mayor concentración de calor. Por tanto, si esta burbuja de aire se encuentra en una parte alta, la temperatura o calor que representa es baja, pero en la medida que va cayendo sobre la superficie terrestre, las partículas de energía mezcladas con las moléculas gaseosas van a quedar más juntas y dan una sensación térmica de más calor. Por eso las personas que viven a nivel del mar van a sentir una temperatura cálida. Lo mismo sucede con las moléculas de oxígeno. Aquí se encuentran en esta mezcla gaseosa moléculas de oxígeno. Por lo tanto, hacia las alturas, la concentración de oxígeno en esa burbuja será menor, en la medida que baja hacia el nivel del mar, las moléculas de oxígeno van ocupando menos espacio y la concentración de oxígeno en el aire al nivel del mar será mayor. La presión atmosférica a nivel del mar va a determinar que si nosotros vamos a hervir una cantidad de agua, necesitaremos unos 100 grados centígrados para que pase a estado gaseoso. En la medida que se va ascendiendo sobre el nivel del mar, entonces las temperaturas para llegar al estado gaseoso serán menores. Si nosotros nos fuéramos para un nevado y calentáramos allí agua, la temperatura de ebullición de esa agua podría ser de unos 50 grados centígrados. Entonces hemos hablado de tres aspectos sobre la presión atmosférica. La concentración de oxígeno del aire será mayor al nivel del mar. Las temperaturas que hay que aplicarle al líquido agua, por ejemplo, para que pase a estado gaseoso será mayor y va descendiendo en la medida que la presión atmosférica desciende. Hay algunas aplicaciones que se presentan con respecto a la concentración de oxígeno en el aire en los diferentes pisos térmicos. Las personas que se encuentran
cercanas al nivel del mar, las estructuras formadoras de glóbulos rojos no forman tantos glóbulos rojos para su cuerpo porque la cantidad de oxígeno del aire es mayor. En la medida que se asciende, las estructuras formadoras de glóbulos rojos va a formar más en concentración de la sangre porque hay menos concentración de oxígeno en la atmósfera. Lo mismo para las grandes alturas. Las personas en las grandes alturas, en las altiplanicies, van a desarrollar más la espalda. ¿Por qué razón? Porque es que la concentración de oxígeno a esta altura es menor y ellos necesitan una capacidad pulmonar mayor para tomar más aire y de allí puedan sacar el oxígeno necesario para el organismo. Eso como ejemplo, por ejemplo, en La Paz, Bolivia. Realizamos una pompa de jabón, observamos que su forma esférica se mantiene porque la membrana que forma el agua con el jabón permite una resistencia dada porque las fuerzas internas del interior de las partículas gaseosas es igual a la fuerza externa del aire que la comprime. Si las fuerzas internas llegaran a ser mayores, inmediatamente la pompa estalla hacia afuera. Si las fuerzas externas son mayores, la pompa de jabón se comprimiría y estallaría hacia adentro. Es el mismo análisis con una lata. Si tenemos una lata que tiene aire en su interior, vamos a ver que el aire interior permite su forma si es igual a la presión que ejerce el aire exterior. Si sacamos ese aire y hacemos un vacío, inmediatamente la lata se aplasta. La presión atmosférica es la incidencia de una fuerza sobre una superficie. Presión es igual a atmosférica presión atmosférica es igual a una fuerza que hace ¿quién? El aire. ¿Sobre quién? Sobre una superficie. El señor evangelista Torricelli ideó un experimento donde tomó una varilla de vidrio de 1 centímetro de diámetro, la llenó de mercurio, le dio vuelta y la insertó en una cubeta que tenía mercurio. Inmediatamente el mercurio descendió, pero no se descargó todo. Quedó a una altura de 0,76 metros, si es en centímetros, 76 centímetros, y si es en milímetros, 760 milímetros. Por tanto, este valor de la presión atmosférica que él estableció a 0 grados centígrados y nivel del mar fue de 760 milímetros de mercurio. Entonces, una presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. La presión de esta columna de mercurio, que iguala a la presión atmosférica, presión de mercurio está dada por la densidad del mercurio, por la fuerza de gravedad que actúa sobre ese mercurio y por la altura. Esos valores de presión atmosférica están dados en 14.7 psi o también están dados en pascales. En pascales su valor es de 101.325 pascales. Es una medida de la presión atmosférica establecida por procedimientos matemáticos que vamos a observar posteriormente cuando apliquemos las leyes de los gases. Les agradezco su atención y los espero nuevamente
en Lokimos.